Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, seguimos por acá con estos devocionales en el libro de los Hechos. Y estamos precisamente en el capítulo número 2. Y habíamos visto desde el verso número 1 hasta el verso número 13, donde se narra y se da la narrativa por primera vez el derramamiento del Espíritu Santo, que hace convertir en nueva criatura a todos aquellos que habían seguido a nuestro Señor Jesucristo. También habíamos comentado que eran 500 personas, pero quedaron 120 en aquel aposento alto. Fueron los que verdaderamente permanecieron ahí esperando la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a ellos. Y ellos se quedaron ahí, y entonces la promesa verdaderamente la recibieron con gozo, con alegría. Y este estruendo y toda esta manifestación poderosa del Espíritu Santo entonces deja perplejo a una cantidad de gente que habían visitado para eso entonces en el Pentecostés a la nación de Israel. Habíamos hablado ese evento del Pentecostés, una fiesta donde se daba pues la cosecha, y muchos que estaban lejos iban a celebrar también todas aquellas fiestas solemnes, y la última era la fiesta del Pentecostés. Habíamos hablado que es el número 50. Y de allí entonces que Pedro da su primer sermón, su primer discurso, el primer discurso de una persona en el reino nuevo que trae nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios. Este apóstol Pedro, vamos a leer desde el verso 14 en adelante, es quien Jesucristo también le declara en Mateo capítulo número 16 que a él se le va a entregar las llaves del reino, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre la confesión que Pedro había dado, que Jesucristo verdaderamente es el Mesías, el Hijo de Dios, el encargado de traer las promesas que se le dio a su padre Abraham, pero para toda la humanidad, que en él serían benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Hoy le damos la gracia al Señor que nosotros gozamos verdaderamente de una manera poderosa y maravillosa de esa promesa. La santificación no ha venido por medio de un relativismo moral, como hoy día las personas quieren hacernos entender, sino ha venido por medio de la santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a leer esta palabra desde el verso 14 en adelante, para que así sea la Escritura la que nos guíe a toda verdad, como guió a los discípulos. Los discípulos, tomando pues las Escrituras de aquel entonces, empezaron a declarar todo lo que ellos estaban viviendo, todo lo que ellos estaban haciendo. No era una mera casualidad. Y dice así la palabra: en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones
israelita, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vamos a darle las gracias a Dios por este momento que hemos leído la palabra que tiene poder. El apóstol Pedro está declarando las escrituras. Como habíamos comentado cuando escogieron al apóstol que había de suplantar el puesto que había dejado Judas, él lo fue declarando por las escrituras y guiado por las escrituras. El apóstol Pedro, tomado por el Espíritu, nos da a nosotros el testimonio de la verdadera palabra, de la verdad que Dios nos deja a través de las escrituras. Así que vamos a orar, vamos a darle la gracia al Señor para así estar haciéndolo, pues, los comentarios que nos deja nuestro amado apóstol Pedro por acá, para que nosotros reflexionemos y le demos las gracias al Señor por su palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra que le hemos leído en esta hora, Señor. Gracias porque hemos leído el primer discurso de una persona que es inspirada por el Espíritu, Señor. Una persona que recibió el Espíritu Santo dentro de estos 120, Señor, que también lo recibieron. Gracias porque hoy día nosotros estamos gozando de esta gran promesa que tú le diste, Señor, a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra en su simiente. Y esa simiente hoy nosotros vemos por la palabra que es nuestro Señor Jesucristo, quien viene de ese linaje y que hoy también por medio de su sacrificio, por medio, Señor, de su sangre, también en nosotros hemos sido redimidos, Señor, y ahora también contamos con estas promesas que tú nos has dado por medio, Señor, de las Escrituras. Pero también te pedimos a aquellos que escuchen tu palabra, Señor, que se sientan alejados, que se sientan excluidos, que vengan a ti, Padre amado, porque también para ellos, como dijo nuestro amado apóstol Pedro, es la promesa para todos aquellos que por cuanto el Señor llamare. Y este es el llamado que tú nos haces cada día cuando la palabra llega a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Así que el discurso de Pedro en el día del Pentecostés no es una mera relación al asombro de las multitudes. Pedro no se deja llevar por el asombro, por lo que la gente murmura y quiere decir. Es una proclamación divina. La promesa hecha a David ha sido cumplida en Jesucristo. Es por eso que Pedro va a dejar claro cuando se pone en pie: el Espíritu Santo ha sido derramado con evidencia de que el trono prometido ya ha sido ocupado. Entonces Jesucristo llega allá arriba al trono como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, un descendiente prometido a David, que lo habíamos comentado en el pacto davídico, y eso se encuentra en
el libro de Samuel capítulo número 7, donde el Señor le da esa gran promesa que de su descendencia se levantaría uno que se sentaría en su trono y que él afirmaría su trono para siempre. La casa prometida a David no era un edificio terrenal, sino una descendencia eterna. Cristo y su iglesia, Cristo y su pueblo, que le fue prometido al mismo pueblo de Abraham. Ahora, también como lo habíamos comentado, la iglesia precisamente nace con los ciudadanos de Israel. El cumplimiento de este pacto no depende del reconocimiento político de una nación, ni sino del testimonio y de la resurrección de Cristo. Entonces, todas estas promesas estaban sustentadas no en el pueblo de Israel, sino en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Al él morir y resucitar, resucita como el Rey eterno, que siempre lo ha sido, pero para darle la redención a su pueblo, a su iglesia, y hacer de allí verdaderamente, como lo dijo él, la verdadera la verdadera nación. Y trae el reino ahora para que los que están allí en la nación se integren a su reino. No es el reino que ellos le van a dar a él, ni la aceptación como rey, sino es el reino que viene de arriba, el reino de Dios. Ahora, el asombro de las naciones y la promesa, la apertura de la promesa espiritual para todos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. O sea, están borrachos, han bebido mucho. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces Pedro se para y le empieza a decir que el asombro que ellos están viendo y la manifestación de las señales de la promesa del Espíritu Santo tampoco era lo que ellos pensaban, sino que era el poder de Dios que se había derramado en cada uno de ellos. Así que el asombro de las naciones ante esta manifestación que el Espíritu Santo da, entonces no era solamente una promesa local y nacional. El pacto davídico, aunque es dado a Israel, siempre tuvo una proyección universal. Así que nosotros podemos ver ahí que Dios permitió que todas aquellas personas que estaban ahí en su propia lengua escucharan el mensaje, las maravillas de Dios. Y ellos dicen: escuchamos las maravillas de Dios. Entonces fíjate: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, no se está refiriendo a un sitio específico o a un grupo de personas específicas, se está refiriendo sobre toda carne. Para vuestros hijos, vuestras hijas. También habíamos hablado parte de ese ministerio que gozaba la nación de Israel sobre reyes, profetas y sacerdotes. Ahora, lo que muchos han llamado, también lo decíamos, la democratización del Espíritu. Todos aquellos que vengan a nuestro Señor Jesucristo, ya bien sean que sean niños, pero que no sean infantes, niños que comprendan la palabra de Dios, que ya tengan uso de razón, que ya sepan lo que es bueno y lo que es malo, saber discernir, y escuchen el mensaje del Evangelio y abran su corazón a Cristo. Para ellos también es la promesa, para vuestros hijos. Ahora, ese ministerio de profetas, reyes y sacerdotes, el sacerdote que intercedía, el rey que tenía el poder y la autoridad, que estaba en un sitio de autoridad y de poder, y también el profeta que proclamaba la palabra de Dios. Estos ministerios son dados ahora a su pueblo, aquellos que le siguieron al Mesías. Él lo dice en Marcos 16:16. Todas estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahora, ese trono de autoridad que Jesús ahora rescata y está sentado, es para que el mundo ahora pueda ver y entender por medio de su iglesia que el paraíso perdido en el huerto del Edén, esa autoridad, ese poder que se le dio a Adán, ha sido rescatado por el postrer Adán, que es Jesucristo, y esa autoridad se ha sido traspasada a su iglesia, porque él lo dijo: que toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicar el evangelio con esa misma autoridad, con la autoridad de Jesús. Así que Pedro deja claro en su discurso que el Espíritu iba a ser derramado, y dice
Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Luego que el apóstol Pablo y los apóstoles empiezan a predicar el evangelio también, cuando se integra el apóstol Pablo, ellos hablan cosas que son misterios, porque no han sido declaradas a los otros profetas, sino que son declaradas a los apóstoles, a los testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y empiezan a dar verdaderamente palabras de poder, palabras de aliento. El cumplimiento de Joel, la evidencia del reino inaugurado. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro declara que en los postreros días han comenzado. Los últimos tiempos han comenzado. Vienen de la cruz para acá. El derramamiento del espíritu es la prueba del reino que el Señor prometió en el antiguo pacto. Ya había sido inaugurado. Su rey se ha entronizado. El Señor está en el trono. No es un trono prometido acá abajo, es un trono eterno. No es un trono terrenal, no es un trono conforme a los reyes que copió la nación de Israel de acá abajo de esta tierra. No, es un trono, es un reino venido del cielo. Es por eso que está la malinterpretación muchas veces de la palabra de Dios. Cuando los reyes aquí abajo en la tierra conquistaban otros reinos, lo conquistaban eran matando, robando, violando, estafando y dando muerte a otras naciones y llevando cautivos y esclavos a sus súbditos. Pero ahora este es un reino que viene a hacer todo lo contrario. No viene a matar, no viene a robar, no viene a esclavizar. Viene a hacer todo lo contrario. Viene a unir al pueblo, viene a liberar al pueblo. El Señor Jesucristo lo dijo bien claro, que todos aquellos que crean en Él serán libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces la libertad no viene por una guerra. No viene por medio de un discurso político o una charla religiosa. Viene por medio del derramamiento del poder del Espíritu Santo. Ahora, el trono prometido a David, una casa establecida. En Samuel capítulo número 7, en el libro de Samuel, en su segundo libro, el verso 12 y 14 dice: y cuando tus días sean cumplidos, levantaré después de ti a uno de tu linaje y afirmaré su reino. Ahora, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y le seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces fíjese lo que dice nuestro Dios, hablando acerca a través del descendiente de David. Él edificará casa a mi nombre. En hebreo, cuando nosotros leemos la palabra, dice que Moisés fue siervo sobre la casa de Dios, pero que Jesucristo es el heredero, es el quien es el autor y el consumador de la fe, es el dueño de la casa, y dice la cual casa somos nosotros. Entonces Dios también le edificó y le va a edificar una casa a David, porque esta casa es el cuerpo, el templo de Dios que somos nosotros. Ahora, si bien es cierto, el templo, el cuerpo de afuera todavía no ha sido redimido, pero ya los que están en el cielo ya están preparados para esa redención. Nosotros, los que hemos creído, solamente lo que estamos esperando es la venida de nuestro Dios para que ese pacto que Dios hizo con David y que se cumplió en el Mesías y que todavía está en curso parte de la promesa, que es la redención del cuerpo, para que nosotros tengamos una casa eterna, seamos redimidos también en espíritu y en cuerpo. Eso también se va a cumplir y se ha hecho de los dos pueblos un solo pueblo. Es por eso que hoy día el pueblo de Dios, el pueblo redimido, alaba, glorifica y exalta el nombre de Dios. Ahora el Salmo 87 verso 3 y verso 4: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. Fíjese la escritura: hice pacto
pacto con mi escogido. ¿Quién es este escogido? El escogido es Cristo. Y esto lo va a decir nuestro amado apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16, que las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de mucho. Y entonces cuando habla del pacto, dice que hizo pacto fue con Jesucristo, porque el hombre no puede pactar con Dios. Por eso viene Jesús y hace el pacto con Dios, porque Dios siempre hace pacto con el hombre, pero el hombre no puede hacer un pacto con Dios porque no tiene el juramento pleno y poderoso para cumplirlo. Pero Jesús sí pacta con Dios y ese pacto lo cumple en la cruz. Y hace un pacto con el Padre, un pacto eterno. Y dice, nuestro Dios, juré a David mi siervo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, ¿dónde está el misterio de que mucha gente hoy día piensa? ¿Por qué la nación de Israel entonces no aceptó al Mesías? ¿Dónde están esas promesas? Se perdieron y muchos dicen porque la nación de Israel rechazó al Mesías, entonces estas promesas quedaron vagas, y lo que hemos leído aquí que dice nuestro amado apóstol Pedro quedó a media. No, todo fue cumplido en el Mesías y todo se cumple en aquellos que aceptan el Mesías. Hice pacto con mi escogido. Entonces es un pacto que Dios hace con nuestro Señor Jesucristo, pero también es un pacto ahora que también Jesús hace con el Padre, y es lo que dice nuestro amado apóstol Pablo. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni nadie le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su descendiente, y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de mucho, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ahí está. Lo dice el verso 17 del capítulo número 3. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces fíjense que este pacto que Dios hace lo declara y lo jura, lo hace antes de que Dios estableciese una ley y le hubiera dado la ley al pueblo de Israel. Y después Dios entonces confirma esa promesa con el pacto que le da a Abraham. Y luego se lo declara a David. Y en este pacto dice que nosotros también seremos hijos de Dios y Él me será a mí hijo. Y es por eso que dice nuestro Señor Jesucristo, yo y los hijos que Dios me dio. Porque este heredero, el que tiene la herencia de la vida eterna, se la traspasa a todos aquellos que le siguen a Él. Ahora, hice pacto con mi escogido y juré a David mi siervo, para siempre confirmaré tu descendencia. ¿Cuál es esa descendencia? La descendencia que proviene del Mesías. Dice, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, el trono de Jesús es un trono eterno. El Salmo 132:11. En verdad juró Jehová a David, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Ahí está bien claro, es un juramento que Dios está haciendo. Ahora, cuando nosotros leemos Lucas, capítulo número 1, versos 31 y 33, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todas esas promesas que se le habían dado anteriormente a los padres, a los profetas, hoy día nosotros la vemos cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Este es el hijo prometido. Este es el hijo que se le está hablando, que va a venir del linaje de David. Pero el Señor Jesucristo pregunta, ¿de quién es el hijo del hombre? Hijo de David. ¿Cómo el mismo David dice, le dijo el Señor a mi Señor? ¿Cómo es que David lo llama Señor? Ahora, este es un misterio. Dios toma del linaje de David,
toma de la creación que él mismo hizo con sus manos en el huerto del Edén y se hace un cuerpo para redimir a la humanidad. Y dice, este será grande, no es ningún ser humano común y corriente. Y dice, y será llamado Hijo del Altísimo, no es el hijo de David. Es el Hijo del Altísimo, pero a su vez también es el Hijo de David, es el Hijo del Hombre, porque es tomado del linaje de los hombres. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es una prefiguración en David que le va a dar poder aquí en la tierra. Va a recuperar el paraíso perdido en el huerto del Edén, la autoridad que se le dio a Adán. El postrer Adán es Jesucristo, que viene a traer la palabra trono, es una palabra de autoridad, de poder. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. No es ahora que es un reino temporal, es para siempre. Dice, y su reino no tendrá fin. O sea que Jesucristo no va a venir aquí otra vez a reinar. Él está reinando. Simplemente que este mundo no se sujeta al reinado de Jesucristo. Y todos aquellos que no se sujeten a este mensaje ni vengan a Cristo serán destruidos. Luego, el capítulo 3 de Hebreo, verso 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Dios le promete a David edificar una casa, no de piedra, sino una casa espiritual, el pueblo de Cristo. Esa promesa no fue postergada, sino cumplida en Jesús, quien ha recibido el trono eterno, como confirma el ángel a María, y el autor de Hebreos también nos lo confirma, lo dice bien claro. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la casa de Dios somos nosotros. Dice, la cual casa somos nosotros. Entonces Dios envía a su hijo y ahora lo siente en el verdadero trono de Dios. Lo entroniza. Como el ángel lo confirma, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Ahora, en la entronización celestial del Mesías, no es en Jerusalén, sino es a la diestra del Dios Todopoderoso. Entonces, este punto que vamos a ver, la entronización celestial del Mesías, no es en Jerusalén. Su epicentro es en la Jerusalén celestial, porque Dios gobierna sobre todo el universo, no solamente aquí en la tierra, sino es en el cielo, a la diestra de Dios. Y esto había sido prometido en el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de sus pies. Ahora fíjese lo que dice Hechos. Así que saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo toma a Pedro y le hace ver y entender el Salmo 110, verso 1. Dice, así que saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oí. Entonces fíjese que la promesa está cumplida, no se va a cumplir, ya se cumplió. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahí está, siéntate a mi diestra. Él no dice el texto completo, hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel. Así que los que están esperando que Jesús va a hacer un reino aquí, terrenal, ese reino va a ser eterno, pero cuando venga por segunda vez, para reinar completamente en la tierra y entregarle la tierra a sus seguidores. No es un reino político terrenal aquí, con los ciudadanos en esta carne. Es un reino espiritual, pero que a su vez se va a materializar en su segunda venida, porque Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto se ha cumplido. Él está hablando que lo que se le prometió a David ha sido cumplido. Así que no esperamos esas promesas, ya están listas. Lo que tenemos es que gozárnoslas, lo que tenemos que proclamarlas, de que ya se han cumplido. Y él lo dice, saltado a la diestra de Dios y subiendo al Padre. El Padre le ha dado la promesa y ha derramado esto que vosotros veis y oís. Se lo está declarando Pedro a ellos, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Está llamando
David a Cristo: Señor, siéntate a mi diestra. O sea, lo está poniendo igual a Dios, que Jesucristo es Dios, que se hace un cuerpo humano, rompe el maleficio del pecado, le da muerte a la muerte en la cruz del Calvario, como lo dice bien claro el profeta Oseas 13:14: muerte, yo seré tu muerte, y no tendré compasión del Seol. ¿Por qué? Porque entonces él rescata del hoyo a todos aquellos, como lo dice la promesa. Él es quien te rescata del hoyo, del lodo cenagoso, del pecado, de la maldad. Todos aquellos que estaban en el seno de Abraham por causa del pecado, que estaban en lugar de tormento, viendo allá los que estaban en tormento en ese lugar. Pero aunque ellos no estaban en tormento, ellos estaban confinados, esperando la promesa. Y una vez que se derrama el Espíritu Santo, como dice el Salmo 68, llevó cautiva la cautividad. Los que estaban cautivos fueron con el Señor allá arriba a los cielos. Cristo ha sido entronizado en los cielos. El trono de David se ha cumplido en sentido mayor y eterno, y el derramamiento del Espíritu lo confirma públicamente. La ascensión y exaltación son las señales visibles del gobierno de Cristo. Aunque su reino no es de este mundo, Él tiene el control en este mundo, y Él ha permitido y permite todas las cosas que están sucediendo aquí en la tierra, porque van a obrar para bien a su iglesia. La entrada al reino no es nacional, es espiritual. Arrepentíos y creed. Él no dice, bueno, como ustedes son israelitas, ustedes van a entrar a este reino. No, viene un arrepentimiento, y esta entrada es por la fe. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 que hemos leído, versos 37 y 39. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que ellos eran judíos y pertenecían a la nación de Israel, esto no era algo automático, ni es algo automático. Viene por la fe y el arrepentimiento y por el oír la palabra de Dios. Cuando ellos escucharon la palabra de Dios, al oír esto se compungieron de corazón, se dieron cuenta que mataron al Salvador y dijeron: ¿qué haremos? Porque no tenían otra alternativa, no tenían otra solución. Habían quedado desconsolados y habían quedado sin posibilidad de salvación, porque si mataron al Salvador, ¿quién los iba a hacer salvo? Y entonces le dijeron: ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos. Hay un arrepentimiento. Ahora tú dirás: bueno, yo no estuve ahí, yo no maté al Mesías, yo no le clavé los clavos, yo no le entregué, yo no pedí a Judas. Pero igual, lo que hizo él, lo hizo por ti también, lo hizo por mí. Nosotros somos culpables del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos que nos llevamos la cruz, lo llevamos a la cruz por nuestro pecado y por nuestra maldad. Él vino por toda la humanidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos y bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora fíjese lo que dice Pedro aquí: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor llamare. Así que el Señor llama, el Señor hace la proclamación del Evangelio. El Señor le dice a todos aquellos que escuchan el Evangelio, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pedro habla claro. Pedro les dice: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el poder de Dios, que es el don del Espíritu Santo. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces Dios te está llamando, Dios te está hablando. Y en primera de Pedro capítulo número 2 verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En Romanos capítulo número 4 verso 13: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esto hay que entenderlo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Fíjese, no heredero de solamente el territorio de Israel. Entonces no se le entrega solamente ese pedazo de tierra en Israel, sino el mundo completo, para que puedan entender que Israel era sombra y figura de lo que había de venir. Ahora, ¿cómo se recibe esto? Sino por la fe, la justicia de la fe.
Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Romanos, la promesa no es heredada por un linaje físico, sino por la fe. El reinado ahora se manifiesta en todo lugar donde hay arrepentimiento, donde hay conversión y donde hay comunión con el Espíritu Santo. Pedro no llama a una restauración política, sino a una restauración, a una conversión en el corazón espiritual, no nacionalista, sino generalizada. Entonces, por eso que nosotros hoy día proclamamos la universalidad del evangelio, y es donde ahí viene la palabra católico, universal. Es por eso que hoy día muchas personas se denominan católicos, pero no conocen las escrituras, no hablan conforme al Espíritu. El pacto davídico no es una promesa propuesta ni interrumpida, es una promesa cumplida. Fue el cumplimiento en Cristo, quien ha sido entronizado en los cielos y ha edificado una casa espiritual, su iglesia, su pueblo. El derramamiento del Espíritu en Pentecostés no es solo una manifestación de poder, nada más que la gente lo utiliza como para decir que, bueno, tenemos el poder, tenemos la autoridad. Pero sí la tenemos, y tenemos el poder y tenemos la autoridad, pero también tenemos una conversión. No es solamente como la pidió el brujo, como cuando predicaban, y vamos a ver más adelante, que esto se obtiene por dinero o por negocio o por nacionalidad. No, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, entonces, es una manifestación de la conversión y de la confirmación visible de que el Rey reina. O sea, hemos recibido el poder, pero ¿por qué lo hemos recibido? ¿Y para qué lo hemos recibido? ¿Y por qué se vieron todas esas señales ahí? Para dar esa confirmación, y su reino ha comenzado. La iglesia es la nación santa, la casa de David, el trono del Mesías ya está establecido, y la promesa es para todas las familias de la tierra, no mediante una restauración terrenal, sino una redención eterna en Cristo Jesús. Es por la fe, como lo dijo nuestro amado apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 verso 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, esta fe viene acompañada por el poder del Espíritu Santo. Y lo que estamos hablando, que lo que sucedió en el Pentecostés no es meramente para ver la reacción del poder, sino la confirmación de la promesa. Es lo que Pedro quiere decir. Esto es lo dicho, esto es lo prometido, esto es lo cumplido por medio de Dios a sus profetas, a los padres, y hoy día lo vemos una realidad, le dice Pedro. Así que, amados hermanos, amados amigos, las escrituras están cumplidas. En Jesús, como lo dice bien claro él mismo, en el camino de Emaús, era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito acerca de el Cristo, acerca de mí, que el Cristo había de padecer, había de morir. Cuando nosotros leemos el camino de Emaús y le dice nuestro Señor Jesucristo, oh insensato, entonces le dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Ahí está claro, Jesús habló todo está cumplido, no hay nada que falte por cumplirse en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya todo se cumplió, y hoy día nosotros gozamos esas promesas. Están escritas, es lo que dice Pedro, es lo que dice la palabra. Vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, esperando, Señor, mi Dios amado, que seas tú que toques las mentes, los corazones de aquellos que tú estás llamando a través de esta palabra, Señor. El día del Pentecostés, cuando se derramó este poder, no simplemente era para impactar a la gente, o para que la gente quedara sorprendido, o para que la gente se exaltara por el poder que tenía, sino que Pedro afirma y confirma y declara por medio de las escrituras que lo que estaba sucediendo era la confirmación, Señor mi Dios amado, de las promesas que tú habías dado, que es lo importante, porque eso es lo que va a arriesgar la fe en nuestras mentes, en nuestros corazones. Así que la fe no viene por lo que nosotros sintamos o porque nosotros tengamos de presumir, sino que la fe viene por la palabra, por el oír el evangelio.
por la escritura, Señor. Por eso que nosotros debemos proclamar tu palabra, porque por medio de la palabra es que va a venir el arrepentimiento y la conversión en el corazón, y se va a establecer el trono en los corazones de aquellas personas que se arrepientan y entiendan y comprendan que hay un llamado universal, que hay un llamado para toda la tierra, que hay un llamado para todo ciudadano, porque el Espíritu es para toda carne, por cuanto el Señor llamare. Por eso, Señor, te damos las gracias, mi Dios amado, porque tú reinas, y tu reino es un reino eterno, Señor. A sabiendas, Señor, que todavía no hemos sido redimidos en este cuerpo, pero que esperamos tus promesas, Señor. Esperamos tu segunda venida. Esperamos que cuando tú vengas, tú darás cielo nuevo, tierra nueva, pero también nos darás un cuerpo nuevo, Señor. Por eso te damos las gracias, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por tu verdad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.